Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que se transmite a través de Facebook Live como cada martes a las 11 de la mañana. Y el tema del día de hoy es la intimidad en los vínculos humanos. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook e Instagram. Pues muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conduce su servidora Luisette González y agradezco a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la psicoanalista Vicenta Ramírez. Muchas gracias, Vicenta, por estar aquí. No, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Ay, para nosotros también, claro que sí. Bueno, pues recordarles que tenemos revista para regalar cada semana. A partir de hoy hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana todas aquellas personas que cumplieron con el requisito. Y para participar les recuerdo que necesitan poner el comentario "Quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Y realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con este requisito para que se ganen una de las revistas. Y bueno, pues invitarlos a participar en el sorteo del podcast pasado, pues no hubo ganador, pero bueno, pues recuerden que este programa se nutre mucho con sus comentarios. Bueno, pues yo hice una breve introducción para comenzar con el tema del día de hoy, Vicenta. Muy bien. Y pues quiero comenzar con un poema del ilustre escritor José Saramago titulado Intimidad. Dice: en el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena que en el cuerpo más nos honde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer. Final, intimidad. Bueno, pues las metáforas del poema del autor me hizo imaginar un espacio profundo, cálido y familiar. Y también en cómo para poder lograr un vínculo de intimidad con un otro es importante la conquista de la propia intimidad. Pensaba además en el psicoanalista Winnicott cuando habla de la capacidad para estar a solas y que él plantea como uno de los signos más importantes de madurez dentro del desarrollo emocional. Estar a solas en presencia de otro y disfrutar uno de su soledad. Un reto nada menor. Y también pensé en la mayor fuente de sufrimiento, como diría Freud, en sus escritos sociales, que tiene que ver con la relación con otros humanos. Grandes vicisitudes que se tienen que ir atravesando y de las cuales hablaremos el día de hoy con nuestra querida invitada. Pues por donde tú quieras comenzar, Vicenta. Pues por el final del poema. Ah, muy bien. Claro que en todo esto que expresa Saramago, ¿no? Todos estos sentimientos internos finalmente buscan la mano de alguien, de otro, ¿no? Y que toda esta experiencia que Saramago nos muestra en este lindo poema es un poema que también tuvo, digamos, su origen en una experiencia emocional extraordinaria del ser humano, que es precisamente la intimidad, ¿no? Sí. Me parece que es una de las experiencias emocionales pues sí, más que logradas por una persona en su vínculo con el otro, ¿no? Porque esta intimidad es con otro. Si bien tú acabas de expresarnos algo de Winnicott, de lo importante que es pasar por esta vivencia de la soledad como condición para poder estar en vínculo con el otro, es sin embargo en esta experiencia con el otro donde hay la oportunidad pues de intercambiar muchísimas cosas
sin perder la propia singularidad. Eso es lo que me parece extraordinario de esta experiencia de la intimidad. Uno puede relacionarse con el otro, compartir un espacio, compartir ideas, sentimientos, diferencias, y sin embargo no perder la propia singularidad. Esto es lo extraordinario de la intimidad. Uno no se pierde en el otro, ¿no? Uno conserva esta representación de que el otro es otro y yo soy yo. Y gracias a eso podemos crear un espacio intermedio, a propósito de que mencionaste a Winnicott, en el cual podemos tener una experiencia común, ¿no? De intercambio, de comunión, dicen algunos, de dar y recibir, y no nos perdemos en ese otro, ¿no? Sí. Me parece que lograr esta experiencia de intimidad implica ya como lograr un desarrollo psíquico donde haya un yo, ¿no? Sí. Que hay condiciones previas para que pueda darse esto, sí, pero es hasta que hay un yo que puede haber realmente una relación con un otro y mantener el lugar del yo. Sí. ¿No? A mí me parece bien importante cómo resaltas la importancia precisamente que la intimidad tiene que tener como un requisito, ¿no? Que es precisamente no perder la singularidad. Porque pensaba yo que entonces en qué se convierte como una relación donde yo estoy en presencia de un otro, pero donde yo creo que el otro y yo somos uno mismo, pues. O sea, que yo soy una extensión del otro también. Y me hizo pensar en cómo es una condición también como primaria, cuando uno va en conquista precisamente de ese estar a solas en presencia del otro, que primero tuvo que haber, como Winnicott lo decía, la ilusión de creer que la madre y el bebé son uno solo, y de cómo después, o sea, si esa presencia fue suficientemente buena y se dieron las condiciones necesarias, entonces ya se puede ahora sí hacer esa separación entre yo y no yo. Pero es todo un trabajo interno el que se tiene que hacer, pues, porque también a veces estamos en presencia de otro y nos sentimos solos y no se disfruta la soledad. Claro, es que en el primer caso lo que dices es borrarse en el otro, no hay intimidad. Pensemos en las relaciones donde hay una dependencia absoluta, sí, ¿no? Del sujeto hacia un objeto, hacia otra persona, ¿no? No hay intimidad, no puede haber intimidad si no se reconoce que hay un otro, que hay una diferencia y que uno incluso puede alimentarse de lo que el otro me puede dar, puedo yo ofrecer algo, ¿no? En una relación como la que tú ahorita de la que tú hablaste, pues no puede haber intimidad porque no hay un otro, ¿no? Sí. Y sí estoy de acuerdo contigo, o sea, me parece que esta experiencia de la que da cuenta Winnicott, ¿no? Nuestro querido Winnicott, tan leído, sí, ¿no? En donde, digamos, una condición para que pueda haber una experiencia de intimidad es precisamente la vivencia de los fenómenos transicionales en el infante, ¿no? En donde pueda hacer un uso de un objeto transicional que él describe como un objeto suave, acogedor, manipulable, pero que también pueda soportar hasta la agresión del bebé, ¿no? Sí. Y que esta experiencia es lo que le va a permitir construir un objeto interno bueno, ¿no? Sí.
En presencia, por supuesto, de la madre. Incluso es esta presencia lo que le va a permitir vivir tranquilamente esta experiencia de soledad de una manera que me parece que tiene que ver incluso con lo que Bolas, a propósito de que lo hemos estado estudiando, dice que el ser genuino es en soledad, ¿no? Es sin palabras, sin imágenes. Es esta soledad que es experimentada como algo tranquilizador, porque ya hay un objeto interno bueno del que se puede, digamos, agarrar el bebé. Y cualquier ser humano que haya pasado por esta vivencia. Sí. Pero claro que es una vivencia en donde hay un otro, aunque el bebé no lo vea, no vea ese otro, ¿no? Sí. A diferencia de vivir la soledad como un desvalimiento en donde el sujeto siente que está perdido, que no puede agarrarse de nada, que se puede desquiciar, porque la soledad es un malestar insoportable, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande de la vivencia de la soledad de una manera o de otra, ¿no? Mientras en un caso la soledad remite como a esta serie de sentimientos que leíste en este poema de Saramago, ¿no? Que son la soledad como algo incluso necesario, anhelado muchas veces, y me parece que incluso es un sentimiento de soledad en donde cualquier persona puede tomar decisiones importantes desde una tranquilidad, ¿no? Un estado emocional en donde se experimenta, digamos, una paz interior, ¿no? Sí. Para relacionarse con el otro, ¿no? A diferencia del otro tipo de soledad que se trata de evitar a toda costa porque se vive como algo sumamente frágil, como algo amenazante, peligroso incluso, y a la que se le da la vuelta, ¿no? Claro. La soledad, digamos, que nos permite incluso vincularnos con el otro es la primera de la que estamos hablando. Claro. Y me parece una experiencia importante, ¿no? Para poder conectarnos con el otro desde la intimidad, ¿no? O hacer intimidad con un otro. Claro, sí. Es que me pareció bien lindo esto que decías de que incluso en esta soledad, en esta intimidad con uno mismo, a veces es que uno toma importantes decisiones. Sí. Porque ahorita que hablabas de esta conexión, yo pensaba también es conectar con lo íntimo de uno mismo y decir, a ver, pues yo qué quiero. Yo qué siento en relación a esta situación y poder pues llegar a un acuerdo, ¿no? De realmente con mi deseo muy propio, muy personal, muy íntimo y con la realidad de afuera, pues. Sí, porque efectivamente la vivencia de la intimidad en esta relación con el otro, claro que trae consecuencias en el mundo interno de la persona y también en el mundo externo, en la relación con los demás, ¿no? O sea, por eso me parece que la intimidad es una de las experiencias emocionales como más elaboradas para la vida del sujeto, ¿no? Sí. Porque efectivamente no me confundo con el otro, ¿no? Sigo siendo yo. Sin embargo, el otro es muy importante, esta intimidad con el otro es muy importante para que la vida, digamos, se siga enriqueciendo,
¿no? Sí. Pensaba en otra experiencia a la que nos remite Julia Kristeva hablando del narcisismo, ¿no? Ella, cuando habla del narcisismo, nos dice que la primera experiencia del yo viene con el narcisismo primario, que es una defensa ante el vacío del sujeto, ¿no? Pero este narcisismo no sería posible sin la mirada de un otro. Narciso no se da cuenta de que hay un otro que le mira, pero es esta mirada que le permite, ¿no?, pasar de una vivencia corporal autoerótica a la construcción de una imagen. Una imagen, si retomamos el mito de Ovidio, de la que Narciso se enamora viéndose en el estanque, ¿no? Ya pasa de una sensación corporal a una imagen. Vamos a decir, una especie de representación, donde hay un yo muy precario y dice Kristeva, bueno, este yo se enamora de esa imagen, ¿no? Se enamora perdidamente, pero no sabe que es su imagen. Es una imagen, ¿no? Otro filósofo que menciona ella dice, sin embargo, cuando Narciso quiere atrapar su imagen y se suicida, bueno, surge la famosa flor de Narciso. Ahí ya hay una primera representación del yo. Si tomamos esto como una metáfora del psiquismo, esa flor es una primera representación que nos permite una experiencia de un mundo interno, cuando ya hay una representación. No muy elaborada, porque Plotino, un filósofo, diría, no es suficiente. Narciso, bueno, tiene que renunciar a quedarse siendo Narciso, ¿no? Tiene que morir, y tiene que pasar a decir, esa imagen es una imagen de mí, pero no es yo. Ahí hay una diferencia entre el yo y el no yo, ¿verdad? Sí. Y esa experiencia, esa primera experiencia, va dando lugar a la creación de un mundo interno, ¿no? Sí. Que en la medida en que también vayamos renunciando a quedarnos en la adoración de nuestra propia imagen, pues se va fortaleciendo. Claro. Es decir, que, digamos, no solo Kristeva, muchos psicoanalistas y nosotros como psicoanalistas sabemos que nuestra fortaleza también viene de renuncias, ¿no? Y entre esas renuncias es renunciar a esa imagen de nosotros mismos que nos fascina, pero que sin embargo es necesaria. Es necesario enamorarnos de esa imagen, ¿no? Dice Kristeva, en la medida en que me amo a mí mismo en esa imagen, entonces a partir de esa experiencia puedo entonces amar a otro. En la medida en que el yo se va fortaleciendo y va produciéndose una diferencia entre el yo y el objeto. Sí. Si me quedo enamorado de mí mismo, pues no queda más que la muerte, digamos, ¿no? Encerrarse en sí mismo. En el poema, Saramago dice, y busco tu mano, ¿no? Te busco a ti. No es suficiente quedarme con ese mundo interior, sino voy de la mano contigo y lo comparto contigo, ¿no? Lo comparto con un otro. Y porque seguramente es en la relación con ese otro, ¿verdad?, que pudo también tratar de expresar este conjunto de emociones, de sentimientos, de un mundo interno tan rico, ¿no? Así es. Oye, Vicenta, yo me quedo mucho como con el cuestionamiento de esta época, justo hablando de la imagen,
de pronto yo algo que he visto mucho en mis jóvenes alumnos, ¿no? Es como esta dificultad precisamente para hacer intimidad en los vínculos, en la forma en cómo los escucho, en cómo los veo que se van relacionando entre ellos mismos. Y es una relación siempre muy mediatizada, pero por la imagen, pues, o sea, por el celular, ¿no? Por las redes sociales. Entonces pensaba que, ¿qué pasa con ellos? Pues, ¿y qué pasa con esta época ahorita? Hablando justo de la intimidad en los vínculos. Entonces ya no hablamos de que hay intimidad en los vínculos, de que ahorita está más puesto la imagen de Narciso, o qué pasará, porque de verdad yo sí veo fuertes dificultades, pero también ayer escuchaba, por ejemplo, una conversación entre dos jóvenes y me llamó la atención porque la chica no entendía por qué de pronto no podía vincularse con alguien que a ella le gustaba mucho, ¿no? Con este chico. Y yo escuchaba y yo decía, es que cada uno está puesto como en su propia imagen narcisista, ¿no? Ajá. Pero como que ella sufría realmente, ¿no? Es que no entiendo por qué no puedo hacer una pareja y por qué no hacemos una pareja como disfrutable. Y entonces yo decía, sí, es una cosa como muy difícil también para ellos, porque es cómo se hace eso. O sea, ¿cómo se logra que uno pueda de veras tener una relación, un vínculo de cercanía y amoroso con alguien? Pues, entonces, no sé, como que me iba preguntando todas estas cosas a propósito del tema del día de hoy. Claro. Pues sí, es que uno de los malestares actuales de nuestra sociedad precisamente tiene que ver con este narcisismo, en donde el sujeto se queda anclado a la imagen ideal de sí mismo, ¿no? Sí. Y se le ha dificultado hacer una renuncia de ese enamoramiento, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues la cultura no ayuda en ese sentido. Sin embargo, hay un malestar y hay un sufrimiento. Sí. Que es muy importante escuchar, ¿no? Porque me parece que en este dolor, bueno, cuando duele una paciente me decía hace poco, es que dime por qué fulanito no me quiere. ¿Por qué no me quiere si yo quiero con él? No lo sé. Sí. ¿Oh? Sí. Porque lo que duele al final de cuentas es no ser correspondido en ese amor, ¿no? Pero cuando alguien se aferra a que sea ese otro el que me quiera, ¿no? Es no renunciar a ese objeto único que me tiene que amar. Sí. Cuando hay muchos objetos en el mundo. Claro, ¿no? Así es. Entonces, sin embargo, digamos, estas quejas, estos sufrimientos, diría yo, que se te dan con tus estudiantes, que puedes escuchar en la sociedad, TikToks que convierten ese sufrimiento en una broma, no sé, de lo que están dando cuenta es que yo no estoy en la mente del otro, pero tampoco el otro está en mi cabeza. La intimidad, ¿no? Decía Bleichmann, se da en un espacio intermedio en donde hay alguien que me piensa, hay alguien en el que existo en su cabeza y el otro existe en mi cabeza, ¿no? Y en este espacio intermedio en el que hay un encuentro, justamente lo que se va construyendo es algo en común o la superación incluso de ciertos conflictos, ¿no? Son como idas y venidas en donde hay separación y hay encuentro. En la intimidad hay encuentro, pero hay separación. Sí.
¿no? Siempre entre el yo y el otro o los otros. Claro. Y ahí suceden muchísimas cosas, muchísimas, ¿no? Pero quien se queda anclado a esa imagen de que el otro debe amarme como me amé a mí mismo, pero no se pregunta de qué manera amar al otro. Es porque hay una dificultad incluso para darle lugar al otro, ¿no? Hay serias dificultades para construir la intimidad con el otro. Sin embargo, pues yo me he cuestionado mucho, por ejemplo, ahora, después de la pandemia. Sí. A mí todavía me tocó hace años la relación, el análisis virtual era impensable, ¿no? Y si acaso tenía lugar, es porque uno tenía un encuentro cara a cara previamente con un paciente. Y ya entonces es que se podía continuar con un análisis virtual, ¿no? Sí. Y bueno, mucho ha dado lugar a estudios toda esta cuestión de que no nos quedó de otra más que encontrarnos virtualmente, ¿no? Sí. Y me parece que en la virtualidad, bueno, a mí sorpresivamente, se ha podido construir algo, en algunas relaciones se ha podido construir una intimidad. En otras no. Me parece que no hay reglas ahí. Sí. ¿No? Tiene que ver mucho con las personas que tratan de encontrarse, ¿no? Y construir un objeto común, porque me parece que es algo también de la intimidad, el tener algo en común. En el consultorio ¿qué es eso común? Que tanto el paciente como el analista trabajamos alrededor de un enigma, que eso es interesante también en la intimidad, ¿no? Superar la imagen de Narciso es poder ver al otro y que el otro sea un enigma para uno, para el yo, ¿no? El objeto es un enigma. Sí. Y quiero saber algo de ese objeto y qué comparto con ese objeto. ¿Y qué tanto yo mismo soy un enigma para el otro? Me parece que el enigma es eso que se produce en ese espacio intermedio, ¿no? Del que habla también Winnicott y bueno, y que retoma Bolas. Dice, porque la intimidad es una experiencia intersubjetiva. Es decir, ya hay un yo en cada uno, ¿no? de los miembros de la diada o más. Sí. Ya hay un yo. Pero realmente hay un enigma. Quiero saber, Rosa. Tengo la inquietud de saber del otro, porque también el yo mismo es un enigma. Hay algo que el yo desconoce de sí mismo, hay algo del yo que es inconsciente. Y eso, lo importante en la intimidad, en el consultorio, es que se llegue a construir esa inquietud común, ¿no? En nuestro caso, construir el inconsciente, ¿no? Entre el encuentro entre estas dos personas. Sí. Entonces, eso me parece algo muy importante de la intimidad, ¿no? El enigma enriquece la intimidad. Sí, pero entonces implicaría poder tolerar la incertidumbre, o sea, el no saber, como tú lo dices. Y pensaba, de pronto es que se me vino a la cabeza una paciente que me decía, es que deme herramientas. Yo decía, ¿cómo? Y decía, es que yo necesito que usted me diga cómo le hago, o sea, que usted me dé como herramientas, ¿no? Para yo, no traer diario esta ansiedad que traigo, dice, porque, a mí no saber me vuelve loca. Entonces, yo necesito que usted me diga, de qué manera puedo yo tener más probabilidades de que algo, o sea, de que si tomo cierta decisión va a suceder tal cosa. Y pues eso no existe, pues, ¿no? O sea,
Pero pensaba en eso, pues como en esta dificultad también para poder tolerar las incertidumbres de ver así como, pues saber qué va surgiendo, pues, ¿no? O sea, qué va apareciendo también, pero que a uno le van apareciendo cosas también de uno mismo, pues, o sea, no nada más del otro, sino también de uno mismo, ¿no? En esa intimidad con el otro, pues. Uh-huh. Y sí, claro, pero ahí está el paciente demandándole a uno, quítame esto, sí, por favor, pero sí, ya claro. esa demanda, ¿no? Sí. Ya nos coloca a nosotros en un lugar, ¿no? Sí. Un lugar que es un lugar de disponibilidad. Claro. Ya sé que yo no le voy a dar recetas, no las tengo, porque lo que yo haría no es lo que a lo mejor le funciona al otro, ¿no? Y eso lo tengo que tener en cuenta. Por eso nunca le vamos a responder al paciente, pues haz esto, porque no estaríamos haciendo análisis por un lado, pero tampoco estaríamos en un lugar en donde estamos disponibles para un otro y que se pueda dar lugar a una relación íntima, porque no quiere decir que cuando un paciente llega al consultorio, ya magia, la intimidad vino a nosotros, sí. ¿No? No, sí. La intimidad es una experiencia emocional que se va construyendo en la relación, ¿no? Pero que depende mucho, en este caso, sí me parece, de la disponibilidad del analista. Porque finalmente el paciente nos dice, es que yo no sé ni qué hacer contigo, estoy aquí, pero no sé qué hacer contigo, ni sé cómo relacionarme, ni sé qué esperas de mí. Bueno, entonces, si uno no está disponible por un lado, y por otro lado, si uno no está, pues, ¿cómo vamos a ir dando lugar a una experiencia de intimidad con el otro, ¿no? A mí me gusta mucho cómo Ferenczi nos hablaba de los afectos, de qué son los afectos, ¿no? Y él nos decía, el afecto es dejarse afectar por el otro, ¿no? Y esto a mí me parece una condición para que se pueda desarrollar la intimidad en un encuentro. Dejarse afectar por el otro. Sí. ¿No? Sí. Es que con esto que vas hablando, yo pensaba que requiere un esfuerzo psíquico dejarse afectar por el otro. Y requiere un esfuerzo psíquico mutuo tener esta disposición para que esto suceda. Y me hizo pensar cuando Lacan menciona que la resistencia es del analista, ahorita que mencionabas esto, de la disposición, o sea, de decir, el paciente no tiene que venir con nosotros, ya así como previo, ¿no? Con esta disposición y con este esfuerzo, sino que es algo que se va a ir construyendo ahí. También si uno puede tener esa disposición también para poder hacerlo, ¿no? De poder decir, pues no sé lo que te pasa, pero vamos viendo qué te pasa. O sea, pero también tener uno esa disposición de dejarse afectar por todo el caos que a veces trae el otro y por toda la incertidumbre y por toda la prisa y la demanda también que trae el otro, pues, sino meternos en esa corretiza también y en esa demanda, pues, de quererle decir rápidamente también, ¿no? Sí. Sí, y esto no se puede si uno no está, a propósito de lo que decías hace rato, ¿no? Sí. De cómo puede estar una persona con muchas otras y sin embargo sentirse absolutamente solo, en un sentido de estar perdido, frágil, desfalleciente, porque siente que el otro no está, aunque esté presente. Claro. ¿No? Freud nos decía, no se puede curar en ausencia, ni en efigie, pues, o sea, que es condición que uno como analista esté emocionalmente dispuesto, ¿no?
Así es. Incluso dispuesto, ¿no? Claudia Scheckman lo decía en un texto, Ujú. dice, dispuesto a herir y ser herido, ¿no? Ujú. Hace poquito una terapeuta decía, es que yo no le quise decir esto a un paciente porque lo iba a lastimar y él se iba a sentir agredido, ¿no? Ujú. Y a mí alguna vez me dijeron, ¿por qué decirla? Sientes que agredes si dices la verdad, ¿no? Sí. Entonces, es como uno también se retira de ese lugar para poder construir una intimidad con el otro, cuando entonces nos cuidamos de no involucrarnos con el otro, porque cuidarnos, defendernos, de relacionarnos con todo con el otro, pues es obstruir la intimidad, ¿no? Sí. Es también temer nosotros mismos a la intimidad, cuidarnos, poner como la rayita y decir, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. pues no, porque también en esta intimidad, pues bueno, también resultamos heridos y podemos herir. El asunto es cómo reencontrarnos, cómo superar, ¿no? Cómo lidiar con esos diferencias, esos conflictos momentáneos, sí, claro. ¿No? Así es, sí. Es que sabes que se me vino a la cabeza una frase, ¿no? Que le escuchaba a otros jóvenes, que la chica decía, es que yo le decía a él, él me decía, es que eres una princesa. Tú eres una princesa, ¿no? Y yo también soy un buen partido. Y entonces la chica se enojaba muchísimo, ¿no? Y yo decía, qué curioso, ¿no? Porque cada uno está como en su propio, en su propia, como, castillo, ¿no? En su propio castillo, sin querer ser herido por el otro, pues, ¿no? Ajá, o sea, claro. Como queriendo que los dos sean rescatados en su propio castillo, pues, Ajá. Los dos de princesas, ¿no? En lugar de bajar de su castillo y atreverse a salir y por ahí ver qué sucede entre los dos, pues, ¿no? Entonces, pensaba ahorita, se me vino a la cabeza también la imagen de la película de Perdidos en Tokio, que a mí hay una imagen que se me hace como muy impactante, que está la chica como arriba, viendo a toda la gente, abajo un mundo de gente, y sin embargo a mí me da la sensación, no sé si así sea, pero a mí me da una sensación como de ella sentirse muy sola, pues, o sea, porque voltea y ve el mundo de gente allá moviéndose, ¿no? Y ella sola y tan lejos, ¿no? Y tan lejos, pero tan lejos de su pareja, pues. O sea, que la pareja, o sea, van supuestamente como recién, como si fuera una luna de miel, ¿no? Pero él se la pasa trabajando y ella se la pasa muy sola, pues, ¿no? Y entonces por ahí hay un encuentro muy fortuito, ¿no? Con otro hombre ya maduro, pero pensaba cómo logran una intimidad ellos dos, ¿no? En esas soledades que los dos traían y en ese sentirse solos, más que soledades, sentirse solos. Y logran un acompañamiento en una compañía en donde se arma una intimidad entre los dos muy linda, pues. Pero pensaba en eso como en la disposición que a veces uno puede tener y que puede ser tan fortuita, o sea, que puede ser con cualquier gente, o sea, y que a veces no se puede dar ni siquiera con los que tienes al lado, claro, y que ya conoces de mucho tiempo y que a veces se puede dar con otro humano que nada que ver con él, pues, pero que a veces con ese humano sí se logra un grado de intimidad, pues. Así es, porque estás hablando de cómo, bueno, esa imagen que traes de Perdidos en Tokio, lo que se pierde una intimidad porque se produce una distancia psíquica, sí, ¿no? La imagen que me compartes a mí me hace pensar en una distancia psíquica que se produce en la pareja y entonces se van convirtiendo en absolutos desconocidos, pero en un desconocido
que ya no es enigmático, ¿no? Ya no es, bueno, ¿qué tiene ¿Qué le pasa? ¿No? Es como, ya no es como antes, ya no me pela, está en el trabajo, no estoy en su cabeza, ya es otro, ¿no? No es aquel del que me enamoré, ¿verdad? O muchas otras expresiones que escuchamos en el consultorio y fuera del consultorio. Claro. Que hablan de un distanciamiento psíquico, en donde la intimidad, si la hubo alguna vez, se viene abajo, se rompe, ¿no? Y tú hablas de que, bueno, acá esta mujer pudo construir otra intimidad con otro desconocido que seguramente era enigmático para ella, y ella para él, ¿no? Y bueno, o sea, ¿no? Van pasando, por fortuna, siempre hay la manera de que la intimidad se pueda construir como experiencia emocional en el encuentro con el otro. Sí. Cuando realmente el otro es otro y el yo es yo, claro, ¿no? Así es. No cuando estamos buscando a alguien como el yo, ¿verdad? O a imagen y semejanza del yo. Entonces, ahí, ¿cuál intimidad si no hay otro? ¿No? Sí, pero a mí me suena esto muy esperanzador también, Vicenta, porque entonces es como poder decir, yo no sé en qué momento de la vida y con cuál persona, con cuál ser humano de este planeta pueda yo hacer ese vínculo de intimidad, pues, o sea, porque depende precisamente de si se puede lograr entre los dos este espacio intermedio, donde yo sea un enigma para ti, tú lo seas para mí, y donde cada uno conserve su propio yo, su propia singularidad, y podamos estar en la disposición de ese encuentro, ¿sí? O sea, y que no necesariamente tiene que ser con los ya conocidos, porque a veces algo se va perdiendo con los ya conocidos, pero hay muchos otros desconocidos allá afuera con los que sí se puede lograr esa intimidad. Así es, pero que tiene como condición el amor. Yo cito mucho, ya lo sé, una frase de Olga Varela, que dice que el cariño nos hace andar, ¿no? Y cuando hemos experimentado el cariño con otro, andamos, nos movemos, ¿no? Y buscamos cosas atractivas también en la vida, ¿no? Me gusta mucho una metáfora que comparte Bolas del desarrollo del psiquismo en el encuentro analítico, ¿no? En que dice la metáfora de un mapa, ¿no? En donde el otro puede ser un mapa para nosotros, que podemos recorrer, que podemos buscar, que podemos encontrar cosas nuevas y en ese encuentro ir construyendo esta relación, esta intimidad, ¿no? O él dice también, o en la música, en las sinfonías, depende mucho, ¿no? Hace poco me pasó, un paciente llega y me dice, ¿te gusta el reggaetón? Y yo, híjole, no sé, en realidad no busco oírlo. No sé si porque es algo muy nuevo o porque, no sé, mi educación emocional, musical, viene de otro lado, ¿no? Y me empieza a decir una frase que no entendí. Te voy a poner uno. Y no entendía yo nada. Y le digo, ¿le puedes poner subtítulos, por favor? No. Pero en serio yo no entendía al oírla, no le entendía. Y sí puso los subtítulos y bueno, eran unas frases sexuales muy explícitas, ¿no? Pero me parece que uno tiene que estar abierto a esto nuevo. O sea, a lo mejor la música que yo oigo es otra. Y voy a un concierto de otro tipo de música. Pero el que trae, ¿no? Este paciente es el reggaetón. Entonces, pues,
voy a oír reggaetón con él. Y a ver a dónde llegamos con esto. Sí. Porque sí me parece importante en este sentido, esta cuestión que mencionamos, estar abierto, estar disponible para el otro, para construir algo nuevo ahí con el otro. Sí. Es ese espacio intermedio en donde los dos estamos tratando de poner algo él, algo yo, a ver, ¿no? No siempre se logra, no siempre se logra. Sí. Pero como analistas me parece que sí es importante que estemos abiertos y disponibles para construir una relación íntima con el paciente. Sí, es que fíjate, cuando mencionabas tú la experiencia también de esto de la virtualidad, pensaba que entonces no es condición como ya dada por sentado el que alguien pueda asistir a un análisis rigurosamente, ¿no? Así sin faltar y llegando muy tempranito o sea, el que realmente se esté haciendo un vínculo de intimidad con ese analista y que haya algo que se va dando entre los dos, o sea, no siempre sucede, pues, o sea, ni virtualmente ni presencialmente, pues, o sea, como que tiene que ver con muchos otros elementos, pues. Y pensaba también que de pronto hay ocasiones en que ya se tienen a lo mejor estas condiciones previas, pero hay ocasiones que no se tuvieron a lo mejor desde los vínculos muy primarios. Así es. Y que también si de pronto esto se puede construir también, o sea, si es posible construirlo. O sea, si es posible construir una interioridad que uno nunca ha tenido y si es posible a partir de esta interioridad y de este yo, construir también una intimidad con alguien, pues, o sea, porque pues no quiere decir que ya el hecho de que no se haya tenido, pues ya no se va a tener jamás en la vida, pues, o sea. Así es. Y pensaba también cómo a veces, por eso luego mencionan también que el análisis con cada analista es diferente, o sea, que porque va haciendo una intimidad diferente y a veces uno a lo mejor llega mucho más profundo en una intimidad con un analista que con otro. A veces también pensaba en eso. Sí, definitivamente. Sí. Cada encuentro es único en este sentido, ¿no? Aún así, bueno, a mí en lo personal sí prefiero la presencialidad. Definitivamente sí la prefiero. Sí. Pero no me niego a la virtualidad. Y sí, mi experiencia es que ha habido relaciones en que se ha podido construir una intimidad en lo virtual, ¿no? Sí. Entonces, me parece que pues sí, depende mucho también de la personalidad del analista, ¿no? Sí. Y bueno, y del paciente también, definitivamente. Pero claro. Uno, pero sobre todo el analista se pone o se quita para que esto suceda, ¿no? Así es. Más vale que nos pongamos. Más vale que nos pongamos, exactamente. Pues tenemos por acá un comentario de Darshi Muñoz. Nos dice: pienso que intimidad se confunde con lo sexual y el ser apasionado. Porque uno puede tener mucha disposición, pero el chip el chip que trae cada persona es bien distinto, nos dice ella. Y claro, porque el encuentro sexual puede ser íntimo o no. Es decir, alguien puede ofrecer su cuerpo para una relación sexual, pero no estar ahí presente con el otro, ¿no? Entonces, no, definitivamente no estamos hablando de la intimidad como una relación sexual, aunque también está la relación sexual como una experiencia emocional íntima de encuentro con el otro o no, ¿verdad? Lacan decía que no hay relación sexual porque cada uno se queda con la experiencia de su propio goce, pero una vez que se termina la relación sexual,
acompañamos el encuentro con palabras y que en esa palabra anudamos la intimidad, ¿no? Porque es cuando aparece la palabra amorosa, ¿no? Al integrar, al tratar de integrar ese encuentro sexual en el amor, cuando esto sucede así, por supuesto, ¿no? No puede dejarse la intimidad como una experiencia sexual en sí, en donde se queda cada uno con su voce y ahí nos vemos, ¿no? Así es. Por eso tienes razón, Darcy. O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Una relación sexual per se no es íntima, ¿no? Ahí sí tiene que ver mucho cuál es el papel que tiene la palabra después del encuentro sexual o antes incluso. Sí. O sea, antes y después, ¿no? Así es, sí. Tenemos 2 comentarios más, Vicenta. Luis Román nos dice, buen tema que invita a reflexionar el por qué cuesta tanto trabajo tener vínculos hoy en día. Felicidades. Y Mariana nos dice, muy interesante, pero ¿y cómo fortalecer el yo cuando no se está acostumbrado a estar solo y cuando por ende uno se fusiona con su pareja? Bueno, la buena noticia es que hay un sufrimiento ahí, en lo que tú expresas, Mariana. Cuando te das cuenta de que hay una fusión y en la fusión no hay una diferencia entre el yo y el otro, ¿no? Es como ese momento en que Plotino decía que Narciso reflexiona y dice, esa imagen en el estanque es mi imagen, pero no es yo. La imagen no es el yo. Y cuando Narciso puede hacer eso, puede hacer una reflexión de sí, ¿verdad? Puede o que se lance al estanque o diga, caray, ¿verdad? Sí. Bueno, son otras lecturas del mito de Narciso, digamos, de Ovidio. Pero me parece que la situación que planteas es similar, ¿no? Caray, ¿no? Esto no es una relación. En una fusión no hay relación, ¿no? Así como en una dependencia absoluta del sujeto hacia alguien, no hay relación, no hay intimidad. No hay intimidad porque no hay un yo y un otro. Pero llegamos a ciertos momentos en la vida en que nos damos cuenta de esa fusión. Y nos detenemos y decimos, caray. Y eso nos produce un sufrimiento. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, justamente muchos llegamos a un consultorio porque me doy cuenta pero no sé cómo moverme de ahí. Y ahí intentamos justamente con un otro, ¿verdad? Buscar qué me pasa, por qué vivo así. Y esta vida que tengo, pues ya no me está gustando, pero no conozco otra. Claro. Y eso es un buen inicio. Me parece que ahí ya hay un enigma a explorar. Esa es la buena noticia. Sí, así es. Sí, sí. Está bien interesante, ¿no? Porque pensaba también, como en esto que hablamos desde un inicio, o sea, cómo se puede ir construyendo también. O sea, que a veces, afortunadamente, habemos muchos humanos, ¿no? Y a veces lo que no se puede dar con uno, pues se puede lograr a veces con el otro, pues. O sea, y pensaba en cómo en psicoanálisis hablamos mucho de esta rehistorización, de esta resignificación de estos vínculos primarios que se han tenido, ¿no? Y que si uno tiene un poco de paciencia y puede tolerar esa incertidumbre también y ese enigma, ¿no? Y más bien uno se apasiona hasta con el enigma, pero con una pasión de vida, o sea, con una pasión buena, pues, de ir descubriendo cosas, o sea, me parece que eso puede ir a buen puerto.
Definitivamente, porque ahí vamos descubriendo también otros objetos, sí, ¿no? Así es. No sé si hay tiempo, ¿no? Rápidamente decía una anécdota, creo que Juan Rulfo, que viajaba de ahí de San Gabriel a Sayula, no sé, y en Sayula había un mozo que trabajaba ahí en la casa donde llegaba Rulfo, y un día a Rulfo se le olvida un libro, no me acuerdo qué libro es, pero regresa como al año Rulfo, y el mozo le dice, se le olvidó este libro, ¿no? Y Rulfo le dice, ¿y lo pudo leer? Sí, todo este tiempo tuve para leerlo. ¿Y qué? ¿Qué le pasó? Pues descubrí que el mundo es más grande que este lugar, ¿no? ¡Qué bello! Y me parece maravilloso, ¿no? Porque es un encuentro, bueno, yo como leí la anécdota, es algo, no sé, que le sorprende a Rulfo, que dice, este hombre, o sea, pudo usar un objeto que dejó ahí Rulfo, ¿no? Pero el encuentro íntimo se da cuando regresa Rulfo y le dice, pues descubrí que el mundo es más grande, ¿no? De lo que es. Y es maravilloso, ¿no? Porque me parece que en la intimidad, el mundo, en el encuentro con el otro, el mundo se ensancha. A veces se estrecha un poquito de bolas, ¿no? Pero el asunto es plástico, ¿no? Se estrecha, se ensancha. ¿Por qué? Porque vamos teniendo contacto también con otros objetos en este encuentro con el otro. Claro. ¿No? Así es. Entonces, en la fusión no podemos, ¿no? Así es, sí. Pues sí, estamos llegando a la finalización del programa, Vicenta, pero qué lindo esto último que vas hablando. Y bueno, pues nada más darles así unos breves anuncios ya para ir finalizando. Y cosas que a lo mejor ustedes ya hemos comentado acá, ya saben que contamos con la clínica José Sayago, que así como lo decía Vicenta, pues se ha abierto la posibilidad de poder trabajar de manera virtual, pero también de manera presencial. Y los invitamos a que se metan a nuestras redes sociales porque hay muchos apoyos para personas que necesitan este tipo de apoyo emocional en situaciones, por ejemplo, de crisis, en situaciones de violencias, cuestiones de desastres naturales. Entonces hay muchos apoyos acá en la clínica para esto. Y les comento rápidamente nuestros teléfonos. Es el 33 31 21 53 91 o mensaje de WhatsApp al 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Y bueno, pues también recordarles que ya saben que tenemos la venta de revistas, aquí todas las revistas de la APG, que por acá tenemos algunas, y los libros también. Entonces, bueno, si alguno está interesado en adquirir alguno de ellos, pues puede llamar acá a la asociación y con todo gusto pedir información. Entonces, bueno, pues agradecerte muchísimo, Vicenta, y no sé si quieras decir algo para finalizar o... No, pues bueno, una frase de una amiga muy querida que luego no tenemos la oportunidad de vernos seguido, ¿no? Y me dice, bueno, poco nos vemos, pero siempre nos encontramos. Ay, qué bello. Entonces... eso es la intimidad, que aunque dejamos de vernos a las personas que queremos y que nos quieren, la intimidad se conserva. Sí. Aunque las dejemos de ver. Claro, así es. Un tiempo. Sí, qué bello, Vicenta. Después de reencontrarnos después de habernos separado y así, ¿no? Así es, sí. Hablando de esto que decías de se hace corta y se ensancha y se acorta, ¿no? Sí. Es plástico. Así es. Pues, con eso cerraría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicenta, de nuevo.
Y bueno, pues agradecer profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis y pues siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan cada martes y los espero el próximo martes 21 de octubre con un tema muy interesante titulado Amor contra pasión en la pareja, con la psicoanalista María Esther Guzmán. Pues muchas gracias a todos y acá los esperamos.